Muy buenos días a todas, todos y todes. Soy Fernanda Pagura, profesora de la Universidad Nacional del Litoral, y en estos dos breves videos quería dejar instaladas algunas preguntas, o más bien algunas líneas, como para que podamos seguir pensando. En principio, lo que contestaron en el Google Form respecto de esta invitación a revisitar nuestra propia historia en términos de aquellas preguntas que nos hicimos a lo largo de nuestras vidas. Esto tiene una intención que es recuperar un poco cómo ustedes están posicionados y posicionadas ante el concepto mismo de sexualidad, que luego lo vamos a recuperar en el encuentro sincrónico que vamos a tener. Lo cierto es que posiblemente en estas respuestas encontremos diversos sentidos asociados a qué entendemos por sexualidad. Cuando nos posicionamos en este gran escenario que constituye la ESI, la educación sexual integral, ahí necesitamos reposicionarnos, qué sentidos y significados está sintetizando, ¿sí? esta gran categoría teórica, que en realidad también se expresa, se manifiesta y se legitima en la normativa vigente. La primera cuestión es este posicionamiento de que salimos, ¿sí?, de la noción de sexualidad como sinónimo de genitalidad, salimos de la noción de la sexualidad como algo relacionado con un determinismo biológico y nos posicionamos en una lectura de la sexualidad como una construcción sociohistórica, cultural, también económica y política. Si bien no voy a hacer o no voy a ahondar en estas cuestiones, sí es un gran posicionamiento que tiene que ver, y con este último término lo voy a tomar, la cuestión de lo político, tiene que ver que en la sexualidad se juegan las relaciones de poder, ¿sí? Desde esto que somos siendo o estamos siendo en el mundo. Esta idea de cuerpos sexuados desde los cuales vivimos nuestra existencia humana está atravesada por ese poder que decimos se vincula con la sexualidad. Por lo tanto, primera cuestión, la sexualidad es una construcción, es una dimensión de lo humano, ¿no? Por eso también la relacionamos con la perspectiva de derechos humanos, la dimensión sexual, si se quiere, de la ciudadanía. Primera cuestión, es un gran dispositivo regulador, ¿sí?, de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. Es una construcción sociohistórica, cultural, económica y política, y que además sí nos acompaña más bien este proceso de construcción como sujetos y sujetas y sujetes sexuados, nos comienza, ¿sí?, en este primer gran evento para cada uno de nosotros, que es el momento del nacimiento, ¿sí?, donde ahí hay otros que miran ese cuerpo, ¿sí?, y hacen una designación genérica. Pero no solamente eso, vamos a trabajar y a lo largo del cursado esto se va a ir complejizando, se cruza ese gran acontecimiento de nuestro nacimiento conjuntamente con otras interseccionalidades, ¿no?, con la raza, con el nivel socioeconómico, con la religión que profesa en la familia o quienes nos van a acompañar, quienes nos cuidan en ese tiempo. Con la diversidad funcional, ¿sí?, que tal vez marque también nuestra identidad. O sea, se cruza, se intersecciona, ¿sí?, con otros marcadores sociales. Para volver al concepto de sexualidad, estamos pensando entonces en esta dimensión de lo humano que está asociado a lo que denominamos el placer. Esta es una cuestión que no podemos dejar de lado, que también rompe con lo que tal vez algunas, algunos y algunas de ustedes mencionó relacionado con la sexualidad, con aquello que se vive tal vez como doloroso, o sea, aquello que nos presentaron, y después en otro videito voy a retomar algo de los modelos, pero esto que nos ocurrió, que nos presentaron como sexualidad, ¿sí?, quizás en la escuela, en las familias, en los grupos de pares, y que estaba asociado o al miedo o a aquello que es peligroso, ¿sí?, o en los peores de los casos también se asocia al consumo de adicciones, que bueno, este es un paradigma que
transitó el sistema educativo y de hecho sigue transitando. Así que bueno, esa es también la consigna, ¿no? Poder empezar a mirar no solamente nuestras prácticas docentes, en mi caso, nuestras trayectorias de formación educativa y también en el caso del estudiantado presente, que pueda revisar qué ocurrió, qué mensajes recibió, qué mandatos vinculados con la sexualidad y con la educación sexual que fueron cargando, ¿sí?, mochilas de posicionamientos. Dicho esto, como para abrir el juego a desde qué lugar estamos trabajando, la educación sexual la reconocemos desde el inicio del sistema educativo moderno, vamos a hablar de Argentina, desde la ley 1420, pero que son procesos que podemos reconocer en los países de América Latina, ¿sí?, en el fines del siglo XIX, en la Constitución de los Estados Nacionales. En nuestro caso, en Argentina, la ley 1420 ya marca una educación sexual. ¿Por qué? Porque hay una división sexual de los contenidos pedagógicos. La ley lo contiene a esto, ¿sí?, en su articulado. Pero aquí estamos hablando de educación sexual integral. Entonces este término de integral viene a traer algo distinto, viene a traer algo que quiebra con lo que suponíamos es o era la educación sexual. Y la idea de integral viene a sintetizar que la sexualidad precisamente es todo esto que somos, hacemos, sentimos y que está atravesada, ¿sí?, como para de algún modo operacionalizar esto que decimos está construida desde las relaciones sociales, económicas, se materializa, ¿sí?, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestras formas de vivir nuestros cuerpos, en nuestra forma de vivir el erotismo, el placer, la forma en que nos vinculamos con otros, desde, y eso es imposible hacerlo fuera de ese lugar, desde el cuerpo sexuado que soy, pero también es un cuerpo sexuado desde lo genérico, ¿sí? Por lo tanto, esto que somos, sentimos y hacemos no es de cualquier lugar, sino desde un cuerpo sexuado, sexogenéricamente. La idea de integralidad es poder pensar muy bien esto que somos, ¿sí?, la sexualidad, ¿sí?, viene a traer, a recordarnos que nos constituimos desde esos múltiples lugares. Pero hay una noción de educación sexual, o sea, hay una intencionalidad de que este modo o esta forma, este posicionamiento sobre lo que llamamos la ESI como sigla, transite por el sistema educativo. Que transite desde tres grandes enfoques que hace de sostén epistemológico, ético y político, que son los aportes de los estudios de género y actualmente decimos desde los estudios feministas, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿sí?, como aquellos derechos que son constitutivos de este acontecimiento de ser humanos, y por último, este otro insumo epistemológico que proviene de los estudios sexodisidentes. En los textos de la ESI vamos a encontrar perspectiva de la diversidad, ¿sí? Bueno, esto lo estamos discutiendo, pero lo cierto es que hay tres grandes insumos que hacen que la ESI sea, ¿sí?, una propuesta educativa sustantivamente, cualitativamente diferente. Yo digo que es una revolución en relación a lo que hemos tenido como educación sexual a lo largo del sistema educativo, por lo menos argentino, pero seguramente en los países, en los otros países que nos acompañan en este cursado. Vamos a otro video.